Bueno, hermanos, buenas noches. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Amén. Aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre. Tenemos la plena confianza que tú estás en medio de nosotros. Gracias por esta bendición, por estos medios virtuales que en lugar de alejarnos, nos están uniendo cada día más, necesitándote cada día más. Hoy, esta comunidad, la cual tú fundaste, creaste y se dirige en los pilares que tú la definiste, te damos gracias porque tu misericordia ha sido grande con cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por los que no se pudieron conectar, pero que tú conoces las buenas intenciones de su corazón. Hoy venimos humildes para abrir nuestro corazón para esa enseñanza que nos tiene preparado hoy nuestro hermano. Gracias, infinitamente gracias y alabado sea Jesús sacramentado. Amén y amén. Amén. Padre bueno y misericordioso, seguimos en la unidad del Espíritu Santo esta noche, pidiéndote la gracia especial, Señor, de que inflames nuestros corazones con tu amor y misericordia y hagas que cada uno de nosotros ya nos convirtamos en ese Cristo tierno en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio y en nuestra actividad de vida laboral. Es necesario, Señor, que nosotros profundicemos y asumamos esa misericordia y esa ternura que mora en el corazón de Jesús y del que ya nosotros podemos poseerlo porque poseemos el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Así que te pedimos que inflamen nuestros corazones con tu amor. Ponemos en tus manos a Gunther Dubón, quien es el hermano que tú has elegido hoy primero para hablarle a su corazón. Te damos gracias por esa plática que has tenido con él, Señor. Te damos gracias por haberlo elegido y haberlo invitado a compartir en su comunidad, a que se sienta él que pertenece, que permanece y que es valioso en tus manos, Señor. Y hoy lo haces sumamente valioso para cada uno de nosotros. Bendícelo, Señor, para que las palabras que él comparta nazcan de su corazón y que sean las que tú has escrito en él, para que nos edifique, nos construya, nos anime y nos fortalezca en tu misericordia. Gracias, Padre, te damos. Yo voy a hacer la introducción y inmediatamente después dejaremos a Gunther en la palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas que van a ver esta enseñanza, buenas noches. Hoy vamos a iniciar, ponga atención, las enseñanzas sobre el libro La ternura de Dios. Así se llama el libro. Y este libro fue escrito para que nosotros meditemos sobre la misericordia de Dios. Providencialmente nos lo envía el padre Francisco Burmser, que es sacerdote amigo del Opus Dei. Es un amigo, es compañero mío de promoción en el Liceo de Guatemala, ¿verdad? Y él pertenece al Opus Dei, ahí es de los dirigentes. Y entonces me lo envió y me dijo, mira, yo sé que te va a ser útil en tus manos, así que te envío esto. Y lógicamente, pues, mis manos están en la comunidad de hombres católicos San José. Así que lo recibí como enviado de Jesús para nuestra propia edificación. Escuchemos entonces cómo el Señor nos introduce a la lectura de este libro y ya han sido elegidos los hermanos que nos van a ir dando los temas. Cada tema tiene dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte del primer tema con el hermano Gunther. Escuchemos primero cómo el editor del libro, que se llama Carlos Aicelá, nos va a introducir al contenido. Es importante el prólogo de los libros. Es importante leerlos porque nos hace un esbozo general, un resumen y un ánimo para que nosotros nos interesemos en el contenido del libro.
Y entonces inicia este don Carlos, ¿verdad? Que también es del Opus Dei, y nos menciona, nos presenta el texto bíblico de la sabiduría, capítulo 3, del 15 al 17. Escuchemos la palabra del Señor. Y nos dice directamente a nosotros, hermanos de la comunidad hombres católicos San José, dice: si ustedes tienen en su corazón un celo amargo y rencillas, no se jacten ni falseen la verdad. Una sabiduría basada en el celo amargo y las rencillas no desciende de lo alto, sino que es terrena, meramente natural. En cambio, nos dice el Señor, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura y además pacifica, es indulgente, es dócil y llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, don Carlos nos dice que la misericordia de Dios es esta sabiduría que viene de lo alto, que es la medicina que puede curar al mundo en el cual nosotros estamos viviendo, porque es la única lógica que verdaderamente abraza al mundo. Yo me detengo un minuto nada más, hermanos, en los tiempos convulsivos en los que estamos viviendo, donde estamos viendo noticias increíbles de todo lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros hoy tenemos que estar conscientes, tranquilos y fortalecidos con este mensaje que el Señor nos está dando, con esa sabiduría de Dios, que es la misericordia de Dios. Es la medicina, dice, que puede curar el mundo. Entonces nosotros, hermanos, si sabemos y creemos esto, porque así es, lo que tenemos que hacer es esforzarnos para crecer en la misericordia de Dios. Y por eso el Señor nos manda este tema, para ayudarnos, porque es la única manera de que podemos cambiar el mundo en el que nos encontramos, hermanos. No es con nuestras ideas, ni nuestra política, ni nuestras teologías, ni nuestras ideas, con la que vamos a ir a cambiar el mundo y a cambiar el pensamiento de las personas y a vencer las ideologías y a enfrentar toda esa maldad que hay en el mundo. La única manera, y es el camino correcto que buscó Jesús y nos ha invitado a seguir, es a través de la misericordia de Dios. ¿Verdad? Entonces, esa es la importancia que tenemos de esta enseñanza, así que pongamos todo nuestro corazón y atención en ella, porque es lo que el Señor quiere que hagamos como discípulos misioneros de Jesús para curar el mundo que nos rodea, el mundo que ha puesto a nuestro alrededor para que nosotros lo transformemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la única lógica que verdaderamente abraza al mundo y lo transforma. Y nos dice don Carlos, Dios es Padre. Y es una expresión maravillosa, hasta la pone en signos de admiración. Dios es Padre, pero también agrega, tu Padre, el tuyo, hermano, hermana, el mío, es nuestro Padre, lleno de ternura y lleno de infinito amor. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a acoger esa ternura y a transmitirla al mundo entero, tan necesitado de comprensión, de perdón, de paz, de esa sabiduría que parece ingenua, pero que es la mirada más lúcida al corazón del hombre, porque es la mirada de Dios. Me fascinó a mí esta introducción porque tan clara, ¿verdad, hermanos? Y es que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros miremos con la mirada de Dios desde nuestro corazón. Es la mirada más lúcida, dice, del corazón de un hombre, porque es la mirada de Jesús, es la mirada de Dios. Él quiere que al finalizar la lectura de este libro y su meditación en nuestro corazón, nuestras miradas sean tan lúcidas con el resplandor de la misericordia de Dios. Que así sea, hermanos, para todos nosotros. Este libro, dice don Carlos, quiere ser una ayuda para continuar meditando y encarnando este rasgo central del Evangelio que el Papa Francisco nos ha animado a descubrir y a redescubrir durante el año jubilar 2016. Se recuerdan ustedes que fue el año de la misericordia, ¿verdad? De modo que al clausurarse ese año de la misericordia, del año santo, no fuera solamente un punto de llegada, sino que fuera un punto de salida.
¿verdad? Para pasar a otra cosa, sino un punto de partida para andar con ilusión renovada por el camino de nuestro progreso cristiano. Desde la Sagrada Escritura, el magisterio del Papa Francisco y de todos sus predecesores y las enseñanzas de San José María aportan elementos para la meditación y sugerencias para la vida de cada día, porque la llamada a ser misericordiosos como el Padre está siempre a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros ya vimos el tema de sean misericordiosos como misericordioso es el Señor, el Padre. Entonces hoy el Señor quiere profundizar esos elementos que nos va a aportar la meditación de estos temas, es para que profundicemos en ese llamado a ser misericordiosos como el Padre. Y finaliza don Carlos diciéndonos que la misericordia no es una mirada endulzada al Evangelio, sino que es el mismo Evangelio con toda su radicalidad. Con la misericordia o se va hasta el fondo o no se entiende nada, hermanos. Tenemos que llegar al fondo de lo que es y consiste la profundidad de la misericordia de Dios. Si no, dice, no vamos a entender nada. A quien calcula y pone demasiadas condiciones, se le escapa el amor como el agua entre las manos. Durante este año 2021, vamos a procurar dejar que Dios dilate nuestro corazón. Y ahora se trata de seguir ese camino, porque la caridad nunca acaba. Así que de la mano de Santa María, Madre de la Misericordia, vayamos esta noche a recoger agua del pozo de la oración y de la reconciliación. Recibamos hoy la misericordia que viene de lo alto, esa sabiduría, para poder darla después a manos llenas, sin armar ruido, a todos aquellos que nos rodean, para llevarles la caricia de Dios. Hoy podemos discernir, hermanos, que el propósito de Jesús a través de estas enseñanzas será el de enriquecernos para que podamos hacer vida en plenitud la misión Misericordia 2021 que nos ha presentado el Señor. Hacer la voluntad de Dios, amando misericordiosamente en mi oración, con mis obras y mis palabras. Dispongamos entonces nuestros corazones y permitámosle al Espíritu Santo que continúe derramando el amor de Dios, su misericordia en nosotros y sobre todos aquellos a los que servimos y vamos a servir. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces introduzco hoy en el tema número 1 a Günter Lubón, que se llama Cristo revela la misericordia del Padre. Puedes iniciar, Günter. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Aquí les saluda Günter con mucho cariño, pidiéndoles disculpas si van a oír algún ruido de repente, pero no estoy en la casa por ciertas circunstancias del trabajo, pero me disculpo desde ya si hay algún ruido por ahí. Bueno, fíjense que misericordiosamente y diosidentemente fui llamado para poder compartir con ustedes este tema número 1. Realmente es un tema bastante profundo y creo que Dios nos tiene que dar el discernimiento para poder entender qué es lo que nos quiere decir a través de este texto. La misericordia en la Sagrada Escritura es el tema más o menos que fue escrito por el señor Francisco Varo, que vamos a analizar y a discutir para poderlo profundizar y que Dios en nuestros corazones haga ese ejercicio misericordioso de podernos dar el discernimiento necesario para poder sacarle provecho a este tema. Empieza el texto con que Moisés en el libro del Éxodo le solicita al Señor, le pide al Señor, en el texto de Éxodo 33-23, le dice Moisés al Señor que quiere ver su rostro, que le muestre su rostro. Sin embargo, la respuesta de Dios es: podrás ver mi espalda, pero mi rostro no se puede ver. Luego, llegada la plenitud de todos los tiempos, Felipe, ya con Jesús, hace esta misma solicitud y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Dios encarnado, es decir, Jesús, no se hace esperar, respondiéndole con lo que Juan en su capítulo 14 establece y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dice Jesús a Felipe.
Entonces, Jesús, a través de esta respuesta, revela al Padre, y nosotros cuando meditamos en los evangelios podemos descubrir esos rasgos de Dios entre ellos, ¿verdad? De modo eminente, y su misericordia, y esto va a ser plasmado en la sencillez de las palabras de la vida de Jesús. La misericordia divina que Dios ha ido demostrando a lo largo de la historia del pueblo elegido resplandece en el Verbo encarnado, en él, en el rostro de la misericordia del Padre. Ahí podemos hacer un hincapié, y el autor nos da un texto precioso que se le había enseñado a Moisés para que los sacerdotes de aquel entonces bendijeran a los hijos de Israel. Y es aquella plegaria que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor alce su rostro sobre ti y te conceda la paz. Entonces, en Jesús, Dios hace brillar definitivamente el rostro sobre nosotros. Es decir, que a través de Jesús no solo nos concede la paz, sino que también nos hace dar ese rostro de Jesús definitivamente. Y recuerdo en donde Jesús en algún pasaje también le dice a sus apóstoles, el que nadie llega al Padre si no es a través mío. Entonces, creo que ese enlace es perfecto para esta parte en donde, donde Jesús le responde a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Esto lo enlazo porque nadie va a llegar al Padre sino a través de esa bendita misericordia de la cual estamos estudiando en este momento. Y dice: el Dios que busca y escucha. La misericordia de Dios se deja entrever desde las primeras páginas del Génesis. Aquí hace una revelación en cuanto al pecado original de Adán y Eva, pero realmente el Señor no solo mira nuestro error y no se queda fijo en él, sino que sale enseguida al encuentro de estos dos pecadores en su perfecta misericordia, porque precisamente ahí es donde quiero también hacer hincapié a qué significa misericordia. Ya lo habíamos estudiado en anteriores capítulos con otros textos, y yo pues obviamente como abogado me tomé la libertad de buscar en el diccionario de la Real Academia Española qué significa la misericordia, y hay dos acepciones. Una acepción, digamos, mundana, una acepción de hombre cualquiera, le podemos llamar, y la otra, una acepción ya religiosa. Y en la acepción mundana dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajenos. Eso es lo que estaba hablando Carlitos hace un momento. La miseria que somos nosotros los pecadores, pero que Jesús, a través de sus oraciones, de sus ejemplos, de sus intenciones y a través de nuestras oraciones, se fija en esa miseria, la hace partícipe y nos da esa paz que solo Él nos puede dar. Y dentro de los atributos religiosos estaba, pero dentro de la acepción religiosa, eh, se dice que es un atributo de Dios en cuya virtud, dice, perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Es importante, ¿verdad? Como Él mira nuestra miseria, nos la perdona, nos la limpia, y a través de Jesús nos hace gozar de esa paz que solamente, que dice que supera todo entendimiento. Hablábamos entonces de esa salida al encuentro que Dios nos hace y de la posibilidad de que nosotros volvamos a estar a la par de Él. Y en el texto, digamos, en el texto bíblico, Dios le pregunta enseguida a Adán: ¿dónde estás? Porque Adán se esconde sabiendo que está en pecado. Entonces, Dios busca a Adán. No es que Adán busque a Dios, porque Adán se le estaba escondiendo de Dios. En su pecado nosotros nos escondemos de Dios, ¿verdad? Y es Dios quien nos busca, como me ha buscado a mí para poder compartir esta bello texto. Humildemente, Dios me ayudó a poder tener ese discernimiento y poder explicar algunos temas, y poder ver cómo podemos nosotros triunfar al pecado, como en ese momento el Señor les anunció entonces el triunfo sobre la serpiente, ¿verdad? De hecho, el texto bíblico establece que le hace incluso unos vestidos de pieles como manifestación que, a pesar del pecado haber cometido por ellos, el amor hacia nosotros, o sea, hacia Adán y Eva, no se ha extinguido. Es importante, ¿verdad? Es bien, bien curioso ese dato, porque yo digo, entonces Jesús, Dios, nunca nos deja de amar, a pesar de que nosotros, como bien lo dijimos al inicio de la charla, somos pecadores y nuestra miseria
es la que se ve expuesta a través de ese pecado, y Dios es el que a través de su misericordia, es decir, que toma la misericordia como suya y nos devuelve la paz, es el que se demuestra y se nos muestra con ese rostro misericordioso. Entonces dice que Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. Es un texto de Romanos. Continuamos en el libro del Éxodo. El Señor actúa con decisión para liberar a los israelitas oprimidos, y sus palabras a Moisés desde la zarza ardiente se proyectan como las del Génesis. Dice: he observado la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para liberarlos del poder de Egipto. Entonces, qué bonito ejemplo para nosotros es que realmente nosotros somos lentos en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Él no es lento en poner sus obras a la disposición nuestra para que seamos bendecidos por Él. Dios es un Padre bueno, ve la tribulación de sus hijos, interviene para darles esa libertad que solo la paz que Dios nos da nos hace libres y nos hace poder ser hijos de Él de una manera adecuada. Históricamente, una vez pasado en el Mar Rojo, en el marco solemne del Sinaí, el texto dice: el Señor se manifiesta a Moisés como un Dios misericordioso y compasivo, lento a la cólera y rico en piedad y verdad. ¿Verdad? Eso es bien importante también, porque nosotros en nuestra necedad de pecar y pecar, tampoco es que sea aquel dicho tan, a mi criterio, falto de toda lógica, que dice es que el que peca y reza empata. No, no podemos hacer eso. Tenemos que nosotros buscar ese mejoramiento poco a poco. Obviamente cuesta, y les puedo decir, como una cuestión muy personal, en donde uno más quiere portarse bien es donde hay más tentación, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho por todos, precisamente por eso. Ese amor se va a demostrar entonces no solo a través de los tiempos pasados, sino que después ya incluso en los salmos demuestra un amor visceral. Pero yo cuando vi el texto dije: oh, qué duro esa palabra, ¿verdad? Visceral. Entonces me puse y dije: bueno, voy a buscar entonces qué significa visceral. Y un amor visceral es una reacción emocional muy intensa. Importante. El Salmo 86 repite casi al pie de la letra unas palabras del Éxodo. Las palabras están en latín, pero se las vamos a decir en español, y hay tres verbos, digamos, que en ese momento San Jerónimo, cuando traduce la Biblia al latín, digamos, tiene tres conceptos hebreos con términos que son muy sinónimos, derivados de una palabra que estamos estudiando, que es la palabra misericordia. Y es el texto de Salmos 86, que dice: mas tú, Señor Dios, clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad. Allí vamos a ver tres términos, como les decía, muy sinónimos, derivados de esa palabra misericordia. Vamos a ver un adjetivo que dice rahum o miserator, que es lo que le decía yo, que tal vez era lo que, pues es bien complejo el texto en latín, ¿verdad? Pero este rahum dice que se deriva de una palabra regem, que significa vientre, entrañas o seno materno. Entonces vamos ya con el seno materno. ¿Qué significa esto? Porque dice que se usa en la Biblia este rahum para hablar de un nacimiento de una criatura. ¿Ah? Ahora, rahum describe los sentimientos de una mamá, porque al ser mamá de ese niño que llevaba adentro, es literalmente carne de su carne. Entonces, por eso utilizan ese rahum, que es digamos, el hijo de sus entrañas. Y hay un texto también que después muy ricamente nos lo comparte el que es el que le hace este texto, en donde hace la pregunta y en Isaías, y dice: ¿es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho o no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pero aún así dice: pues aunque ellas se olvidaran, yo, tu Dios, no te olvidaré. Entonces, por eso es que veíamos la palabra visceral, ¿verdad? Porque ya vamos viendo entonces ese vientre, esas entrañas, ese amor que está dentro de la carne, pero que se vuelve propio a través de ese amor. Y creo que es interesante también
ver de qué manera Dios se enternece por nosotros como una mamá, dice, ¿verdad? Cuando toma en los brazos al niño, deseosa solo de amar, proteger, ayudar, lista para donarlo todo. Siempre cuando llegamos a la casa de la mamá hay una champurrada, hay un panito, hay algo, siempre hay algo para nosotros. Y es por ese amor visceral que nos tiene. Imagínense, ese panito, yo lo puedo, digamos, hacer como tal vez un ejemplo, es cada vez que vamos a recibir al Padre a la misa, ¿verdad? Ese regalo que nos tiene a través de su misericordia y que nos da a través de la Eucaristía para que entre en nosotros y se vuelva visceral ese amor, pero debe ser de nosotros hacia el Padre también. Un amor, por lo tanto, que se puede definir en sentido bueno visceral, un amor que sufre especialmente los olvidos, desprecios o abandonos de sus hijos. Pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Pero que a la vez también siempre está dispuesto a perdonarlos y a pasar por encima de esa frialdad, porque no guarda su ira para siempre. Realmente, y se complace, dice, en la misericordia. Un amor que se compadece por la situación lastimosa en la que puedan encontrarse los hijos con el correr de los años. En Jeremías establece, yo te sanaré, yo te curaré tus heridas. Y que no ceja en su deseo de preocuparlos, de recuperarlos si se han alejado. Dice. Un amor solícito para proteger a sus hijos si están siendo acosados o perseguidos. No te asustes, Israel, porque yo te salvaré de la tierra lejana y a tu descendencia del país destierro. Jacob volverá y descansará, estará tranquilo y nadie lo hará temblar. Entonces, es un amor que nos enseña a preocuparnos por los demás, sufrir con los sufrimientos del otro, ¿verdad? De la miseria del otro. Yo puedo compartir la miseria del otro porque yo sé que está sufriendo y estar realmente cercanos a quienes nos rodean, pero más importante, a quienes también no nos rodean, porque precisamente dicen, es bonito extenderle el perdón a un hermano, pero extender el perdón a una persona que no es tan tu hermano, eso es lo que realmente vale. En definitiva, vamos a dar un tiempo, vamos a visitar a nuestros enfermos, vamos a dar nuestro interés. Y luego viene habíamos hablado de los adjetivos, vamos con el primero, vamos ahora con el segundo, que es el Hanun. Dice que este adjetivo se podría traducir por compasivo, se deriva de la palabra gen, que significa gracia o favor, algo que se otorga por pura benevolencia, que va más allá de la estricta justicia, expresa la actitud de Dios que se refleja en uno de los mandamientos del Código de la Alianza, que es, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de que el sol se ponga, porque es su única ropa y con ella abrigará su piel. Si no, ¿con qué va a dormir? En caso contrario, clamará a mí, dice Dios, y yo le escucharé porque soy compasivo. Esa última expresión, yo le escucharé porque soy compasivo, es el Hanun, que es el segundo adjetivo de los tres que vemos en en el texto que vimos en un principio, que era más tú, Señor Dios, clemente y compasivo, que es el que estamos analizando ahorita, tardo a la cólera, lleno de amor y de verdad. Luego, pues entonces, Dios no tolera vernos sufriendo. Esa compasión es la que Dios sabe inspirarnos a nosotros, se abre camino a la verdadera justicia, ¿verdad? Es decir, quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? Yo esto lo hago, tal vez un poquito me puse a pensar cuando estaba leyendo y dice, bueno, ¿qué me querrá decir Dios con esto? Y tal vez hasta a veces nosotros, yo lo adecué como cuando nosotros hacemos algún tipo de ayuno, ¿verdad? A veces a las personas, tal vez no comer carne un viernes, por ejemplo, no va a ser tanto esfuerzo como, por ejemplo, dejarse echar los tragos un viernes, por así decirlo, ¿verdad? Es algo que me cuesta más. Yo creo que tal vez no es que Dios quiera que nosotros sacrifiquemos animales, que nosotros hagamos, que salgamos con la cara porque no hemos comido. No. Él lo que quiere no es ese tipo de circunstancias, sino que realmente el esfuerzo del corazón de cada quien en oración hacia Él y, como dice, si tú estás haciendo ayuno, sale con la cara limpia y con la sonrisa en la cara, en tu rostro, dice, para que no se te note que estás ayunando porque el ayuno es entre tú y Dios. Y luego, pues bueno, dice el autor del texto, dice, quien conoce de verdad a Dios sabe reconocer al hermano que sufre, ¿verdad? Que era lo que hablábamos nosotros en esta comunidad, ¿verdad?
El hermano está sufriendo, tenemos que conocerlo y tenemos que orar por él. Y pues obviamente el autor del texto dice cuántas oportunidades de servir a los demás descubriremos si le pedimos al Señor esta mirada compasiva. El año jubilar, que es ahora 2021, es una buena ocasión para que junto con otros hagamos alguna obra de misericordia, corporal o espiritual, en el lugar en que nos encontramos, así como estamos, en donde nosotros podamos. No tenemos necesidad de estar haciendo grandes esfuerzos porque Dios también, en su amor paterno y materno, como nos lo explicaban hace un momento, tiene concepto de lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros no podemos hacer, y Él es consciente de nuestras limitaciones, porque si sabe hasta el número de cabellos que tenemos puestos, ¿cómo no va a saber nuestras necesidades y nuestros alcances o nuestras limitaciones, verdad? Entonces, pues, les quería compartir esto. Creo que es un texto bastante profundo, como les dije. Creo que me quedo corto. Hablan también de este Hanún, que es misericordia. Hablan de muchas otras cuestiones que sí nos hace falta tiempo para reflexionar, pero que espero que poquito a poco con este poquito, pues, y humilde, digamos, tal vez acopio de lo que yo pude entender del texto, les haya servido para su crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, creo que esto es lo más importante y que con esto voy a terminar la pequeña intervención aquí, agradeciéndoles su atención, mis queridos hermanos, porque sé que ya a esta hora ya estamos un poco cansados todos, pero les agradezco que me hayan puesto atención en mi intervención y que esto les haya servido para su crecimiento espiritual. Muchas gracias a todos mis hermanos. Un fuerte abrazo. Bendito sea Dios, Gunther, muchas gracias a vos. Hoy estuvo excelente, mejor imposible, ¿verdad? Hemos comprendido perfectamente ese mensaje, lo has podido compartir y comunicar muy, muy fácil y sencillo para que comprendamos, ¿verdad? Cómo Cristo revela la misericordia del Padre, ¿verdad? Que es el título de este tema. Y cómo se ha manifestado la misericordia en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Viendo de que a pesar de que en el Antiguo Testamento le pidieron a Dios que mostrara su rostro y Él les dijo, no me pueden ver, solo mi espalda, ¿verdad? Esperando el momento en que su Hijo se hiciera presente y que pudiera decir con toda la libertad del Hijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces tenemos ahí la primera enseñanza que nos has dado, ¿verdad? De que Jesús revela al Padre, ¿verdad? Lo mirábamos en la predicación de la transfiguración de Jesús, en donde cuando se transfigura Jesús está revelando al Padre, ¿verdad? Esa gloria y ese resplandor que se mira en la cara de Jesús, ahí que los apóstoles tuvieron la dicha de verlo personalmente, ¿verdad? Los apóstoles que eligió Jesús, se estaba revelando el Padre en Jesús, y es precisamente esta enseñanza, ¿verdad? Que no nos olvidemos de que Jesús, siendo ya el Hijo de Dios, Él viene y revela al Padre. En Jesús encontramos al Padre. Y entonces ahí viene ya el desarrollo de tu tema precioso, porque Jesús en sus actitudes, en su estilo de vida, pues entonces va a manifestar esos atributos a los que te referiste de Dios, ¿verdad? En Jesús descubrimos al Dios de la misericordia, especialmente, dijiste, ¿verdad? Que era uno de los rasgos de Dios que ya había mostrado Dios al pueblo elegido, pero que ahora para nosotros se hace presente en Jesús y Él hace brillar en su rostro sobre nosotros, ¿verdad? Esa misericordia de Jesús que quiere que hoy descubramos, ¿verdad? Quiere que hoy volvamos a tener un encuentro personal con esa misericordia. ¿Cómo es que esto hace que sea posible? Nos lo explicaste, que es el Dios que busca y escucha, ¿verdad? Entonces pusiste bien el ejemplo de Adán, ¿verdad? Donde después de sentirse desnudos y ya no se atreven a mirar a Dios a los ojos, pues Adán sale en su búsqueda, ¿verdad? ¿Y dónde está? Le pregunta, ¿verdad? Así como hoy nos pregunta, Gunther le preguntó primero en esta plática, ¿verdad? Gunther, ¿dónde estás? Le dice, ¿dónde estás? Estoy en Antigua Guatemala, le dijo Gunther, ¿verdad? Él lo está buscando, te está buscando, Gunther, el Señor te está buscando, a Erika, a Carlos, a Alfredo, a Julito, a todos, ¿verdad? Todos nosotros, el Señor hoy nos está buscando, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, para anunciarnos ese triunfo,
de la misericordia sobre el linaje de la serpiente, como mirábamos en la introducción. Para vencer toda esa maldad del mundo nos está buscando el Señor. Y nos recuerda, dice que al igual que a Adán y a Eva, ¿verdad? A pesar de haberlos expulsado del paraíso, Él les hizo esos vestidos de piel a los que te referiste como una manifestación de su amor, ¿verdad? Y hoy nos pone esas pieles a nosotros para que no tengamos frío, para que no tengamos miedo a esa misión que nos ha enviado en el mundo, ¿verdad? Y su misericordia no es solo para nosotros que estamos escuchando esta enseñanza, sino que dice que es para todos, porque Dios nos encerró a todos en la desobediencia a través de Adán y Eva para tener misericordia de todos, ¿verdad? Y finalmente, pues el amor visceral, qué bueno que investigaste la palabra misericordia. Estuvo buenísimo que enriquecieras el tema. Me vas a enviar también por WhatsApp, por favor, esas definiciones para incluirlas en el PDF, ¿verdad? Porque ese amor que nace de las entrañas, ¿verdad? Si no, no comprende uno que es un amor visceral, ¿verdad? Ese amor que nace de las entrañas, aquel que empuja desde adentro, ¿verdad? Para que podamos comprender hasta dónde llega ese amor y esa misericordia que Dios nos tiene, ¿verdad? ¿Y qué significa cuando escuchamos, mas tú, Señor Dios clemente y compasivo? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué estarlo a la cólera y lleno de amor y de verdad? Y entonces esa traducción que hiciste de San Jerónimo con los dos primeros adjetivos, el primero que quiere decir vientre, entrañas, seno materno, ¿verdad? Así que Dios nos ama desde sus propias entrañas. No es un amor así como simbólico, no es una idea de amor, sino que es un amor que nace de la entraña de Dios. Y él lo manifestó a través de los profetas, cuando a través de Isaías mencionaste, es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho y no compadecerse del hijo de sus entrañas. O sea, mira, eso nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? Para que ya no dudemos de su misericordia. Si una mujer pudiera olvidarse de su niño de pecho, dice que es algo, pues sí que es increíble, ¿verdad? Que son unas excepciones que por alguna razón suceden en el mundo y no se va a compadecer del hijo de sus entrañas. Dice, pues aún que ellas se olvidan, yo, tu Dios, no te olvidaré. ¿Verdad? Esa es la certeza que Dios nos da esta noche, que Él se enternece por nosotros como esa madre que toma en brazos a su niño y lo ama, lo protege, lo ayuda y está lista para donarnos todo, incluyéndose a sí misma como lo hizo Jesús. Entonces llega ya en donde a esa reacción de la misericordia de Dios que nace desde las entrañas, ya viene nuestra respuesta, que la diste perfecta, Gunther, ¿verdad? Es el amor, la misericordia que nos enseña a que nosotros, así como Él se preocupa de nosotros, nos preocupemos por los demás, a que nosotros suframos con sus sufrimientos y nos alegremos con sus alegrías, a estar realmente cercanos a quienes nos rodean, dice, con nuestra oración, con nuestro interés, visitando a los enfermos, en definitiva, dando nuestro tiempo. Y en el otro adjetivo que nos comparaste, que digamos, después de ese amor de las entrañas, pues es un amor, dice, que se compadece, ¿verdad? Que padece con, que es una gracia, es un favor, es un don de Dios, que se otorga por pura benevolencia y que va más allá de la estricta justicia, como que dice si se lo merece o no. Va más allá la misericordia de Dios. Y esa actitud es la que nos ha transmitido el Gunther, ¿verdad? Cuando nos dice que en el Antiguo Testamento decía, si tomas la prenda prestada de un amigo, pues devuélvese antes de la noche porque es la única que tiene y si no, no se puede cubrir. Como quien dice, no solamente pienses en tu necesidad, piensa también en la necesidad del hermano. Y en caso dice que él no pueda resolverlo, dice, no se preocupen. En ese caso clamará a mí y yo le escucharé porque yo soy compasivo. ¿Verdad? ¿Cuántas oportunidades de servir a los demás vamos a descubrir? Finalizó Gunther. Sí, le pedimos al Señor tener esa mirada compasiva que pedimos al inicio en la oración. Esa mirada de misericordia. Y con eso se concluye el tema inicial de Gunther con éxito, ¿verdad? En la invitación que Dios nos hace
de que Él quiere misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en ese amor que nace de las entrañas, más que holocaustos. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos, porque Él es también misericordioso. Antes de compartir, hermanos, vamos a finalizar entonces con una oración. Es una oración preciosa que el Señor ha elegido para esta noche. A ver, ahí con tu micrófono cerrado, repítela conmigo y hazla tuya, hermano, porque es para ti, es para cada uno de nosotros, hermanas, también. Repitan conmigo. Padre de bondad y misericordia, hoy me presento ante ti con la mirada baja. Soy un hijo, una hija tuya que ha tocado el abismo de su pequeñez. Señor, tengo miedo. Estoy abatido y sin fuerzas. He pretendido caminar solo y luchar solo, pero ya no puedo más. Reconozco que te necesito. No puedo salir de esta fosa de miseria hacia la que yo mismo he caminado. Mi alma está decidida a volver la mirada y encontrar en ti la fuerza, la paz y el consuelo. Me duele ser pequeño, débil y pecador. Quisiera hacer desaparecer esto que me avergüenza, pero entiendo que el camino no es esconderlo, sino mostrarlo. Por eso abro mis manos para mostrarte el corazón pequeño que hay en ellas. Cúralo, sánalo, libéralo esta noche. Hazlo cada vez más tuyo, Señor. Solo tú tienes el poder para transformarlo. Es por eso que me acerco ante ti como un pobre mendigo, suplicando tu amor y tu misericordia. Concédeme tu espíritu y transfórmame, renuévame. Hazme como tú, Señor Jesús. En ti confío. Me abandono a ti. Amén. Bien, hermanos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Cerramos.